Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos a la Residencia de Estudiantes y también no solo a los que están aquí en la sala, sino a todos los que nos siguen en el streaming y bienvenidos a esta tarde de celebración de la ciencia. La Noche de los Investigadores está organizada por la Fundación por el Conocimiento Madrid+D y el Instituto IMDEA de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Residencia de Estudiantes y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El proyecto está enmarcado en el proyecto Horizonte Europa de investigación e innovación de la Unión Europea. Y primero de todo quiero saludar a la directora general, Ana Isabel Cremades Rodríguez, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Educación, Universidades y Ciencia. Así que muchas gracias por estar aquí. Ella hablará a continuación. Esta actividad, y también quiero saludar a Federico Morán Abad, que es director de la Fundación +D, que es, como he dicho, uno de los organizadores del acto. Bueno, en la residencia estamos encantados de acoger una vez más y sumarnos a esta actividad en la que por primera vez participamos en 2012, o sea que ya hace 10 años, ya son muchos años, de consolidar este programa cuyo objetivo principal es acercar la ciencia a la sociedad, además de divulgar el trabajo de los investigadores y motivar las nuevas creaciones científicas entre los jóvenes. Así que quiero felicitar a los institutos IMDEA, que están aquí, sus representantes aquí todos sentados y son los que van a participar, y muy especialmente a Manuel Carro, director de IMDEA Software, José Manuel Torralba, director de IMDEA Materiales, y también a Begoña Moreno, que está por ahí, responsable de gestión de servicios comunes de los institutos IMDEA. Ya son muchos años, son 10, así que muchas gracias de verdad a los institutos IMDEA felicidades por la continuidad de esta actividad tan brillante. Y Ana Cremades tiene la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Alicia por recibirnos en tu casa, en la Residencia de Estudiantes, que realmente pues es la casa de todos, ¿no? Una gran casa de la cultura y de la ciencia. Y aquí no pueden faltar, por supuesto, los institutos IMDEA, que son para la Comunidad de Madrid pues, unos institutos de gran relevancia científica. Estamos muy orgullosos de ellos porque han sabido hacer de un proyecto que empezó ya hace 15 años, pues después de 15 años realmente son institutos consolidados, institutos de referencia en sus ámbitos. Ya sabéis que tenemos 7 IMDEAs en ámbitos muy diferenciados, a ver si no me deja ninguno: IMDEA Agua, Software, Networks, Energía, Materiales, Nano y Alimentación. Así que ahí tenemos nuestros 7 IMDEAs con grandes científicos que están haciendo cosas además muy relevantes. Por un lado, están atendiendo, como no puede ser de otra manera, a sus proyectos de investigación, están impulsando mucho también la formación de especialistas en colaboración con las universidades y con los centros de OPIs del Estado que están aquí en la Comunidad de Madrid, por supuesto con todas sus colaboraciones internacionales, pero luego también tienen una amplia experiencia en lo que es la colaboración público-privada con empresas y en consorcios, pues para llevar todo lo que es la investigación a lo que ya entendemos como innovación tecnológica, pues aplicada más al mercado. Yo creo que las orientaciones que ellos han escogido son realmente muy buenas, están dando muchos frutos y me parece que aquí en estas visiones, ¿no?, que os quieren dar por parte de sus investigadores de esas 5 misiones de la Unión Europea, pues va a haber muchas de estas reflexiones en torno a lo que son las misiones y qué es lo que están haciendo dentro de los propios IMDEAs. Por otro lado, pues también quiero agradecer a la Fundación Madrid+D por la organización de la noche. Ya sabéis que la Fundación para el Conocimiento Madrid+D es una de nuestras herramientas para todo lo que tiene que ver con la cultura científica. Ellos organizan la Noche de los Investigadores, la Semana de la Ciencia, Madrid por la Ciencia. Bueno, tenemos bastantes eventos alrededor de la cultura científica a lo largo del año que son gestionados y promovidos por la Fundación, pero que también tienen muchas otras misiones
tan importantes como esa, como es toda la parte de emprendimiento, innovación y también verificación académica. Son la agencia de verificación de la educación superior en la propia Comunidad de Madrid. Así que te agradezco que está aquí el director, Federico Morán, pues todo ese trabajo que se pone con mucha ilusión, además de todo el equipo, en estos grandes eventos, ¿no?, relacionados con la cultura científica, porque eso es parte integrante de lo que los científicos tenemos que hacer. No solo tenemos que investigar, que digamos que es nuestra labor principal, pero luego tenemos que saber llevar ese mensaje de en qué estamos trabajando hacia la sociedad. ¿Por qué? Pues por responsabilidad. Nosotros lo que queremos al final es, por un lado, que todas nuestras investigaciones, muchas de ellas, no todas, pero están en su gran mayoría financiadas por fondos públicos, o sea que tenemos que dar, digamos, cuentas de lo que hacemos, pero es que además también tenemos que conseguir tener una sociedad que esté lo más informada posible, ¿no?, y que los ciudadanos al final, de manera individualizada, sean capaces de tomar decisiones informadas, ¿no? Con la pandemia reciente, pues ya lo hemos visto, la necesidad de información. La ciencia ha sido proveedora de soluciones. Yo creo que eso va calando en el ciudadano y hay una percepción mucho más favorable a la ciencia y a lo que hacen los científicos y a la relevancia de las cosas que hacemos. A esto ahora se suman muchas otras emergencias, desde el punto de vista pues, ambiental, desde el punto de vista de la crisis de los semiconductores y de materias primas, etcétera, la guerra de Ucrania. Estamos viendo que al final, bueno, pues va a haber muchas respuestas que van a venir también de la mano de la ciencia, y cuanto más informada sea nuestra sociedad, pues mejores decisiones colectivas tomaremos, ¿no?, a todos los niveles. Así que nada, os dejo para que disfrutéis de esta tarde y directamente yo creo que es Manuel, ¿no? Empezás vosotros con el evento. Muchas gracias. Pues sí. Muchas gracias por la introducción, Alicia, Ana. Y bueno, vamos a empezar un año más esta tarde-noche de investigadores e investigadoras en la Comunidad de Madrid, que por recapitular un poco, sabéis que la Noche Europea de los Investigadores es algo que se celebra en toda Europa el último viernes de septiembre, y lo que hacemos es salir de nuestras instituciones y ponernos de cara al público e intentar explicar qué hacemos y así intentar que todos lo entiendan y así de paso pues también lo entendemos nosotros mismos un poco más. Este año, como otros años, hay muchas actividades dentro de la Comunidad de Madrid, creo que hay alrededor de unas 100, con unos 700 investigadores de distintas instituciones que están participando durante esta tarde-noche, que es una celebración de la ciencia y su conexión con la sociedad. Bueno, recordaros que esta es una actividad que no solamente se hace en Madrid, está extendida prácticamente en todas las comunidades autónomas. Este año participan Canarias, Andalucía, Galicia, el grupo G9, me parece que lo organiza, no quiero olvidarme de ninguna, lo organiza la Universidad de Oviedo dentro del G9. Hay un proyecto también a nivel del Mediterráneo que lo organiza la Universidad de Elche, que es el MedNight, coordinado por el Caleidoscopio de la Universidad de Elche, de la Miguel Hernández de Elche. También en Cataluña se hace la NIT Europea de la Recerca, que está coordinada por diversas entidades científicas catalanas y bueno, realmente está extendido a toda España, pero además este año tenemos la peculiaridad de que a través de la Organización de Estados Iberoamericanos se va a organizar la Noche de los Investigadores en una serie de países iberoamericanos que hablan castellano también como nosotros, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. O sea que realmente se está extendiendo como una mancha de aceite este acto que lo que pretende es trasladar a la sociedad qué hacen los científicos. Bueno, espero que lo de la mancha de aceite sea una metáfora nada más. Sí, sí. Porque además viene mucho a colación porque este año las actividades que se están realizando están en torno a 5 misiones de la Unión Europea, 5 misiones que están en pos de la lucha contra el cáncer, el desarrollo verde y los objetivos de desarrollo sostenible. En la Comunidad de Madrid, todas estas actividades están coordinadas y están bajo el paraguas de la Consejería de Vicepresidencia y la Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid. Esto está así desde el 2009 y bueno, contamos con cofinanciación
poquita, pero alguna, de la Unión Europea por parte de las acciones María Sklodowska-Curie. Bueno, ¿Quieres comentar las sí, misiones? recordar las misiones. Estamos aquí, vamos de alguna manera a ver cómo contribuimos a solucionar estas misiones, que son el cambio climático, la adaptación al cambio climático, alimentos saludables, océanos desde el punto de vista de la recuperación de los océanos y del agua, ciudades inteligentes y la conquista de vencer al cáncer, ¿no? Esas son las 5 misiones y esas son las que de alguna manera vamos a intentar trasladaros qué sabemos hacer desde la ciencia para mejorar para conseguir esos objetivos de las misiones. Bueno, y tras esta breve introducción vamos a dar paso a los diferentes investigadores sin pediros antes que por favor vayáis a la página www.imdea.org, perdón por el lapsus, porque nos piden que realicemos una encuesta y que rellenemos lo que nos ha parecido a todos los que están aquí en la audiencia en persona, los que están conectados por streaming, para poder dar una valoración a nivel europeo y para que el año que viene nos dejen continuar haciendo estas cosas. Y bueno, hay una cosa importante y es que aquí estamos 7 INDEAs, la directora nos ha contado que estamos dedicados a temas concretos, cada INDEA, pues, software, agua, etcétera, pero hoy en día la ciencia es multidisciplinar. O sea, hoy no se puede concebir el acto científico como una operación donde una persona de una especialidad determinada se encierra en un laboratorio y se dedica a investigar sobre una cosa muy concreta. ¿Y por qué es multidisciplinar la ciencia? Pues porque hoy en día los problemas tienen muchas facetas. Antiguamente los problemas se resolvían casi focalizándolos sobre un tema concreto. Hoy en día los problemas tienen muchísimas facetas. Cualquiera de estos 5 objetivos, incluyendo el del cáncer, los océanos, cualquiera de ellos tiene soluciones o se puede resolver aportando soluciones desde distintos ámbitos científicos. Y de alguna manera también queremos trasladar ese espíritu desde los 7 INDEA, que aunque somos con un apellido y con un nombre y un apellido determinado, cada INDEA no solamente se dedica directamente a los temas que están bajo el paraguas de ese nombre, sino que de alguna manera interaccionamos mucho, no solamente entre nosotros, sino con las universidades de la Comunidad de Madrid o de otros centros del mundo, porque los problemas hoy en día tienen muchas facetas y hay que resolverlos desde la visión multidisciplinar. Y Manuel, arrancamos. Pues vamos a arrancar con nuestra primera víctima. Bueno, decir una cosa primero. Esto está planteado como si fuera... Nosotros cuando somos científicos, pero también somos personas. Entonces, cuando trabajamos, también de vez en cuando paramos un momentito, nos tomamos un café y no solamente hablamos de ciencia, sino que también hablamos de otras cosas. Hoy vamos a hacerlo un poco al revés. Vamos a tomarnos el café o el té o lo que sea, pero vamos a intentar hablaros un poquito de ciencia. O sea que, cuando quieras. Venga, muy bien, pues primera víctima, Guillermo. Vamos a ver, ¿y a ti qué te llevó a la investigación, y en particular a investigación en redes y seguridad en redes? ¿Cuál es la historia de tu vida? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo Suárez de Tangil y soy profesor investigador en IMDA Networks y dentro de IMDA Networks pues lidero el grupo de ciberseguridad y desde casi muy pequeñito, no sé si diría que fue una persona un poco torpe o quizá a lo mejor un poco bruto, pero siempre rompía muchas cosas, ¿no? Y entonces, un poco pues al empezar a darme cuenta de que las cosas cuando estaban rotas, pues cuál era la mejor solución, siempre le digo a mi hijo, además cuando es pequeño, vamos a buscar una solución a los problemas, ¿no? Pues intentaba reconstruir las cosas. Entonces, empecé a desarrollar una pasión por ver cómo, pues cuáles son los engranajes de los juguetes cuando era pequeño, pero luego más adelante cuando estudié la carrera de los ordenadores, de las redes, y intentar entender cómo podemos a veces romper las cosas para buscar una solución, para luego reconstruirlas e intentar reconstruirlas de mejor forma. Y entonces, un poco dentro del paraguas de la ciberseguridad y de la investigación, pues esto es mi pasión por reconstruir las cosas y convertirlas en algo mejor, es lo que me ha llevado a investigar. Y la investigación que haces, ¿cómo crees así a rasgos generales? Y luego, si quieres, podemos entrar en más detalles. ¿Contribuye a estas o alguna de estas 5 misiones de la Unión Europea? Pues como comentaba antes, trabajo, mi tema central es la ciberseguridad en las redes y en los sistemas de información, y yo diría que la seguridad es una cosa muy transversal a las 5 misiones. Cada uno de los elementos que participan en estas misiones, y además muy prevalente, otras misiones de otros años, siempre hay ciertos componentes de ciberseguridad. Por ejemplo, pues en el caso del
la investigación en el cáncer, pues muchas veces te encuentras con dilemas en los que tienes que compartir datos entre investigadores y pacientes y hay temas de privacidad de por medio. Luego también muchas veces, alguna de las cosas que a mí también me gustan mucho es temas de investigación de cibercrimen y ciberdelincuentes y muchas veces te das cuenta cómo hay ciertas economías, ciertos engranajes que lo que hacen es fomentan ciertos usos maliciosos de las redes que van en contra de los intereses de la Unión Europea. Muy bien, pues vamos a pasar a lo de Guillermo Stapier. Pierre, ¿qué te trajo a INDEA? ¿Qué te llevó a hacer una vida vinculada a la investigación? Buenas tardes, mi nombre es Pierre Ganti, soy investigador en IMDA Software y en IMDA Software investigamos tecnologías por el desarrollo del software. Entonces sé que, porque a veces tengo que explicar lo que hago, investigación, el desarrollo del software, entendemos cada palabra, pero cuando las ponemos juntas resulta una idea muy abstracta, ¿no? ¿Qué se hace exactamente ahí? Entonces los voy a intentar explicar un poquito. El software está escrito por seres humanos y los seres humanos hacen errores y siempre harán errores. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar de reducir estos errores en el software. ¿Por qué? Porque hay errores que no pasa nada si hay, por ejemplo, en los programas de los móviles, en los videojuegos. A lo mejor algunos se alegran de un error porque puede acabar el juego más rápido, pero si pasamos a otros sectores, por ejemplo, un error en una web de una administración pública puede ser algo muy fastidioso porque hay que ir ahí, corregir y todo eso. Y hay errores todavía mucho más graves. Si hay errores en el software de un marcapasos o en el coche que conduces, que controla el pedal de aceleración, por ejemplo, esos son errores que pueden tener consecuencias catastróficas. Entonces, cogemos una trayectoria científica para estudiar este problema y lo que hacemos es considerar el software como un objeto matemático, ¿no? Entonces, para que sean menos abstractos, pensar que nosotros vemos el software como muchas ecuaciones, ¿no? Y entonces estudiamos el comportamiento del software a través de estas ecuaciones. Por ejemplo, podemos preguntar si esta ecuación tiene una solución y eso significa que hay un error o no en este software, que si en esta ecuación hay un número que sube por encima de 140 significa que el marcapaso va un poco demasiado rápido, este tipo de cosas. Y lo que me ha llevado ahí en esta investigación es, por una parte, la belleza de la teoría que hay detrás, porque son preguntas o los problemas que miramos tienen un componente matemático puro bastante elegante y que a mí me atrae mucho, pero en su vez hay un impacto claro de esta investigación. Se puede aumentar la calidad del software y eso creo que es importante por la sociedad. Perdón. Os voy a hablar de mí un segundo. Entonces, nació y fue educado en Bélgica, se puede escuchar algo de acento francés, ¿no? cuando hablo. Y después me fui un poco al extranjero, me fui fuera a Estados Unidos. Y después ahí alguien me comentó de esta oportunidad de IMDA. Y no lo tenía mucho en mi radar, pero pensó, vale, voy a ver. Estaba considerando Francia y Bélgica también en aquella época. Y la verdad fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa porque, en primera cosa, el concurso que había, porque en cada sitio hay concursos, era sin tonterías. Había poco papeleo, te pedían las cosas juntas por hacer. Por ejemplo, en Francia no es siempre el caso. Y no tenían cosas sin sentido, como por ejemplo en Francia una entrevista de 10 minutos para decidir si alguien va a tener un puesto de investigación o no. Aquí tuvo la suerte de venir durante 2 días a hablar con los colegas, los futuros colegas entonces, y
después de esta entrevista estaba yo muy entusiasmado y decidí juntarme entonces. Bueno, como habéis visto, los científicos hacen su trabajo con pasión, o sea, y trasladan esa pasión cuando hablan de lo que hacen. Y está claro que este es un ejemplo que Pierre lo ha demostrado. Pierre, y has hablado del software y de cómo se puede mejorar el software, pero ¿cómo puede el software mejorar en los 5 objetivos de la Unión Europea? ¿Cómo lo focalizas hacia allá? Pues la verdad que cuando se ve los 5 retos, no es muy complicado encontrar que el software puede jugar algún papel ahí en todos estos retos. Entonces, creo que más tarde iremos más en profundidad en algunos de los temas, pero, por ejemplo, alimentos saludables o suelos saludables por la agricultura puede parecer muy lejano a la informática, el software, y no es tan difícil encontrar que puede ayudar en gran parte. Por ejemplo, los granjeros tienen que usar muchos productos químicos en su trabajo. Tienen que poner productos químicos en el suelo para que la tierra tenga las propiedades que tiene que tener para hacer crecer las plantas. Y ahí el software puede jugar un papel importante porque hay un sector que se está desarrollando ahora que se llama la agricultura de alta precisión, donde hay los datos que son recogidos permiten de decidir a la máquina voy a poner tal cantidad de tal productos químicos en tal sitio exactamente, para así optimizar el uso de los productos, no echar 1 kilo por metro cuadrado de la sustancia, pero para decir aquí hace falta 10 gramos, aquí 5, etc. Por ejemplo, es uno de los usos que se puede hacer. También, no sé si habéis visto en noticias, necesitan arrancar malas hierbas en algunas culturas. Se puede hacer con productos químicos que van a matar las plantas. Se podría hacer a mano, pero es muy costoso, y lo que está apareciendo ahora son como robots que identifican con inteligencia artificial y este tipo de cosas la mala hierba y la arrancan ellos mismos. Esos son 2 pequeños ejemplos de cómo se puede aplicar el software en algo que parece lejano como la agricultura. Bueno, yo creo que tendremos más tiempo. Vamos. Bueno, hemos visto la transversalidad del software, que bueno, me toca el corazoncito porque yo soy de esa rama, entonces lo veo todo muy transversal, pero hay muchas otras ramas del conocimiento que son también transversales, y un ejemplo creo que puede ser materiales, porque materiales pues los hay en todos los lados, ¿no? Entonces aquí tenemos, parecen 2 almas gemelas, a las que les voy a hacer una pregunta que les va a sorprender. ¿Qué os llevó a materiales? A materiales, ¿quieres empezar tú? Vale, sí, pues bueno, mi nombre es Lola. Y el motor que a mí me hizo elegir el camino de la ciencia fue descubrir que haciendo ciencia pues se respondían muchas de las preguntas y curiosidades que yo tenía. También haciendo el grado de Ingeniería de Materiales, donde me dio clase Ana Cremades, ahí descubrí la asignatura de Biomateriales y también vi cómo podía, aparte de dar respuesta a esas preguntas que yo tenía, pues poder mejorar la calidad de vida de la gente. Y entonces yo cuando acabé la carrera dije, yo tengo que encontrar un doctorado en el que pueda seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas y en el que esté enfocado en algo relacionado con los materiales. Y entonces puse todos mis esfuerzos y por suerte encontré el INDEA Materiales, y entonces estoy en mi 2º año de doctorado y lo que estoy estudiando son unos nuevos implantes de magnesio que son biodegradables para aplicaciones de regeneración ósea. Los implantes actuales, que son de titanio o de aleaciones de cobalto, tienen un problema, que es que son permanentes, entonces pueden producir rechazo, se necesita una segunda cirugía, y entonces con estos nuevos implantes el implante se va degradando al mismo tiempo que se va regenerando tu propio hueso, de manera que al cabo de unos meses solo tienes tu propio hueso. Y entonces eso también, viéndolo desde el lado de las misiones de la Unión Europea, estos implantes biodegradables que estamos intentando estudiar no van a ser
al retirarse no van a ser un desecho. Entonces no van a acabar en la basura, no van a acabar en los suelos, no van a contaminar. Por tanto, se reduce también, que es lo que se quiere con las misiones de la Unión Europea, de reducir el impacto climático. Isabel, ¿tú? Bueno, yo creo que muy parecido. A lo mejor todos aquí tenemos mucha curiosidad, entonces yo desde chiquita también me gustaba hacerme muchas preguntas y usar mucho las manos para tratar de responderlas. Entonces, pues ahí me iba diciendo, yo quiero algo como de ciencia. Bueno, yo soy de México, a lo mejor el acento ya, ya está claro, pero bueno, estudié ingeniería química y me gustaba, pero luego tuve una clase de ciencia de materiales y me gustó mucho ver todo el rango de escalas que tiene, desde algo muy pequeñito, hablar de electrones y de poder entender qué está pasando a esa escala, que es inimaginable, ¿no? Es difícil incluso de entender después de haber ya tenido clases sobre eso, hasta ver aplicaciones muy tangibles. Entonces, como poder modificar algo tan pequeño y verlo tan claro en una aplicación es lo que me llamó tanto la atención. Y bueno, yo lo que hago en IMDEA Materiales desarrollo un método de síntesis para nanohilos de diferentes materiales. Por ejemplo, ahora trabajamos con silicio, carburo de silicio y también con nanotubos de carbono. Y lo que tiene especial este método es que no utiliza solventes, todo es flotando, y cuando crecen estos nanohilos se forman redes, y forman redes tan grandes que incluso puedes coger el producto como si fuera una tela. Entonces, lo que les digo, de cosas pequeñitas que son los nanohilos, al final lo que obtengo es una tela entera, que eso ya lo podemos utilizar, por ejemplo, en baterías. Y bueno, ahora estamos claros de que las baterías son importantes y que tenemos que apostar por ellas. Entonces, pues estamos tratando de hacer que sean mejores, que duren más, y creemos que por ahí va el camino. ¿Y cómo crees que vuestra investigación tiene un impacto en la sociedad y en la transformación social? Como lo veis, hemos hablado de las misiones de la Unión Europea, parece que lo que hacéis está claramente enfocado hacia ellas, pero si abrimos un poco el abanico y pensamos en la sociedad en conjunto, ¿podríais decirnos algo de vuestra investigación en ese entorno? Sí, bueno, yo creo que también en el mundo de la ciencia, que todo es como una rueda y que todo se va engranando, ¿no? Entonces, desde el IMDEA Materiales, por ejemplo, generamos conocimiento. Ese conocimiento sirve para ciertas aplicaciones, pero también sirve como una herramienta de educación. Y cuando la sociedad le llega ese conocimiento, se sensibiliza, ¿no? Entonces le da el valor o le da la importancia que realmente tiene, y entonces con eso hace que lleguen los apoyos desde arriba y las ayudas. Pero claro, para que realmente llegue y empape a la gente, somos los científicos los que tenemos que transmitirlo. Y entonces, pues, por ejemplo, una manera muy tangible que lo vemos ahora en el IMDEA Materiales, que nos hemos vinculado con el proyecto The Conversations, que es un proyecto de divulgación de contenido académico y científico, en el que José Manuel empezó hace unos días, y son 2 paginitas de un tema muy importante para nosotros, nuestros nuevos resultados, pero es que llega a la sociedad de manera clara y sencilla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, a mi izquierda aquí tenéis a Pablo. Pablo trabaja en IMDEA Alimentación. Entonces, lo primero, luego ya te hago una segunda pregunta que te va a cambiar un poco el tercio, para que no. La primera es cómo llegaste a IMDEA, cómo aterrizaste en la ciencia, sí. Un poco tu historia personal. Personal. Bueno, pues yo la ciencia, digamos que al principio cuando era pequeñito me gustaba mucho la fantasía, y yo nací en la época de ET, que ahora a mis hijos les encanta, pero que digamos que en esa época hablábamos mucho de cosas mágicas que poco a poco te das cuenta de que la ciencia en la realidad es la única forma de hacer magia, de conseguir lo que parecía imposible que vaya pasando. Los móviles ahora mismo, en nuestra época cuando era pequeñito, era algo fascinante, y según vas avanzando en la edad te vas dando cuenta de que una forma de conseguir hacer cosas que te ilusionan, que pensabas que eran imposibles, era hacer ciencia. Además, a mí me encantaban los animales. Yo tenía muy claro que lo mío era animales, y estaba hablando entre veterinario,
biólogo y al final acabó siendo la biología por aquella posibilidad de descubrir cosas nuevas, que es lo que te permite hacer la ciencia. Y bueno, pues hice la carrera en biología, la tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y ahí un poco también me dirigía a enfermedades. No tanto el mecanismo de la vida, sino cómo podemos aplicar ese conocimiento básico a enfermedades que pueden tener en el ser humano. Yo trabajé en modelos, además, en modelos animales, para estudiar el cáncer. Pero bueno, también me interesaba y nos fueron interesando el metabolismo y el envejecimiento, y en INDEA entré en el departamento de envejecimiento, que yo creo que es la historia que más me gusta ahora mismo, porque es como un reto, lo que te decía de la magia, algo que parece imposible, sería conseguir cosas tan impensables ahora mismo como retrasar el envejecimiento y todas las enfermedades que van asociadas al envejecimiento. Eso empezó cuando yo estaba haciendo la tesis, ahora está como muy en boga todo eso y hay mucha inversión, mucho interés en el envejecimiento y en mi departamento trabajamos ahí, o sea que tuve mucha suerte de entrar en un área que luego sí que ha cuajado, no por mí sino por otros grandes investigadores, pero bueno, yo estoy ahí, porque además también como en INDEA Alimentación hacemos cosas de alimentación, pues resulta que la intervención que mejor atrasa el envejecimiento es una intervención nutricional, que es la restricción calórica. Entonces empezamos a trabajar en una intervención que es una restricción controlada, que es el ayuno. Y pasó un poco lo mismo, cuando yo entré había 3 locos haciendo ayuno, y de hace 7 años, y ahora es algo como que está muy en boga. De nuevo, es por otras cosas aparte de lo que hago yo. Pero creo que de alguna manera no somos tan originales cuando elegimos lo que hacemos, sino que seguimos un poco las corrientes de la gente, y tengo la suerte en INDEA de poder trabajar en eso. Además en INDEA yo trabajo en envejecimiento y en cáncer, que además se aplica mucho a uno de los campos de hoy. Pero también se habla de otras enfermedades como la cardiovascular, la obesidad, y cómo la alimentación, la nutrición, puede ayudar a luchar contra esas enfermedades. Entonces creo que es un instituto muy interesante. De hecho, me has machacado la pregunta que te iba a hacer, pero vamos a reconducirla. Yo, sabiendo en lo que trabajas, iba a focalizarte sobre el objetivo del cáncer. ¿Tú crees que se pueden curar todos los cánceres? ¿Tú crees que se puede llegar a vencer esta batalla quizás a través de la alimentación o de la nutrición? Claro, a ver, el tema del cáncer va muy asociado a lo que yo te decía del envejecimiento. La gente tenemos que envejecer, todavía no hemos conseguido eliminar el envejecimiento, ojalá se pueda. Entonces, el cáncer, como las enfermedades degenerativas, probablemente no desaparezca, porque hasta ahora nos tenemos que morir de algo. Entonces, pues el cáncer probablemente es uno de los mecanismos de limitar la vida que existen porque envejecemos. Ahora, lo que nosotros buscamos no es eliminar el cáncer, es tratarlo o prevenirlo para que aparezca lo más tarde posible y que los pacientes que tengan que tener ese cáncer lo puedan superar o llevarlo con el menor daño posible a la vida. Entonces, sí que estamos ahora mismo evitando el cáncer en edades tempranas. Antes de... La idea, el objetivo es que la gente joven lo pueda superar y que sea solamente una causa de muerte a lo más tarde posible y lo más rápido posible. Esa es la idea. Que desaparezca, habría que superar la muerte, que eso todavía no... Eso es mucha fantasía todavía. Muchas gracias. Bueno, hay un refrán español que dice burro grande, ande o no ande, lo que demuestra que el tamaño importa. El tamaño importa también para Valle, pero en una relación inversa, porque se dedica a la nanociencia. ¿Cómo llegaste a la nanociencia? Hola, yo soy Valle Palomo, dirijo el Laboratorio de Biosensores en Neurociencia, en INDEA Nanociencia. Y empecé un poco esto de la investigación por intentar descubrir cómo están hechas las cosas y cómo funciona pues, todo con lo que interactuamos todos los días. Y tras realizar la carrera de química, hice químicas, descubrí que yo quería hacer algo con todos mis conocimientos de química, pero que ayudasen un poco a tratar enfermedades, ¿no? Entonces me dediqué en el desarrollo de compuestos fármacos para enfermedades neurodegenerativas y bueno, después de un postdoc y diferentes investigaciones en diferentes centros, llegué a INDEA Nanociencia hace un año. Y lo más importante de la nanociencia o de los materiales a la nanoescala es que tienen unas propiedades totalmente diferentes de los materiales en macroescala. Y esto es debido al tamaño que tienen. De hecho, se están repartiendo por ahí unas tiras porque, un poco como decía Isabel, que es muy difícil concebir
la nanoescala, ¿no? Es muy difícil entender que realmente es un nanómetro, entonces he traído esto, a ver si por aquí también podéis hacerlo, para que se vea, lo van a enfocar para que lo vean allí desde streaming. Genial. Y entonces, imaginaros, os he traído esta pequeña actividad un poco para entender lo pequeño que es un nanómetro, ¿no? Si yo os digo que tenemos que intentar doblar este papel por la mitad, ¿no? Varias veces, hasta que lleguemos a un trocito de papel que mida 10 nanómetros. ¿Cuántas veces creéis que tendríamos que doblar este papel? O empezar a hacerlo, se puede doblar. Una vez que lo hayáis doblado por la mitad, se corta, para así ya sabéis que lo habéis doblado una vez, se dobla otra vez y van 2. ¿Cuántas veces creéis antes de doblarlo del todo que habría que doblarla? 50. A ver, otro número. Tampoco tantas, porque vas de mitad en mitad y vas avanzando. Mira, yo solo he doblado 2 veces y ya estoy así, de pequeño. Sí, justo por ahí, son unas 24 o 25 veces, ¿vale? Pero si vais doblando esto, os vais dando cuenta que cada vez es más pequeño y llegaréis a lo mejor a doblarlo unas 6 o 8 veces. Una vez que dobléis 6 o 8 veces, ya no podéis más. Imaginaros que pudieseis doblarlo hasta 25 veces. Ahí estaríamos en un trozo de papel que tendríamos unos 8 o 10 nanómetros, ¿vale? Entonces son cantidades ridículamente pequeñas que desde luego no podemos manipular con las manos ni con unas tijeras. Y entonces, como os digo, los materiales tienen propiedades muy interesantes en esa escala, en esos tamaños, que nos pueden ayudar para tratar enfermedades, y eso es actualmente en lo que trabajo. Muchas gracias, Tania. Bien. Y si pudieses comentar un poco en qué proyectos y qué iniciativas del Instituto crees que están más alineadas con las misiones de la Unión Europea, ¿qué nos podrías comentar? Sí, pues por ejemplo, yo creo que uno de los más obvias es la alineación con el cáncer, ¿no? Porque hay muchas nanopartículas, de hecho ahora que ya incluso están aprobadas por las agencias regulatorias, que por ejemplo el oro, cuando lo llevamos a la nanoescala, hacemos nanopartículas de oro, tiene propiedades en que lo podemos calentar y puede hacer que las células cancerígenas, por ejemplo, se mueran debido a ese calentamiento de nanopartículas de oro. Entonces hay un trabajo muy importante en INDEA Nanociencia que busca intentar llevar a la clínica este tipo de nanopartículas. Y esto también pasa con nanopartículas magnéticas. Y de hecho he traído aquí también una disolución ferromagnética para que veáis un poco cómo se comporta. He traído no sé si me podéis iluminar con el móvil aquí para que se viese en la cámara. Es un fluido ferromagnético. Las nanopartículas de óxido de hierro también pueden hacer este proceso de hipertermia, en el cual, aplicando unos campos magnéticos, se calientan y también sirven para tratar el cáncer. Pero un poco para que veáis, mirad este fluido, cuando yo le paso un imán, por detrás veis como, a ver si lo veis ahí, veis que se mueven, si no luego os podéis acercar y lo vemos de cerca, pero se alinean con el campo magnético que produce el imán. Y entonces, como veis, no tiene nada que ver con, por ejemplo, una disolución, ¿no?, de hierro que tuviésemos. Entonces, es totalmente, son propiedades que podemos sacar y utilizar para tratar enfermedades, y es lo que hacemos en el instituto, aparte de más cosas relacionadas con los materiales en esta escala. Muy bien, muchas gracias, Valle. Bueno, nos quedas tú, Tania. Tania trabaja, si habéis hecho la cuenta de los institutos que faltan, falta agua, que no han podido estar esta tarde con nosotros, pero nos falta energía. Lo primero, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te trajo INDEA en energía? ¿Cuál es tu vocación? Pues como visteis, lo de la transversalidad es muy en auge, porque yo en realidad soy bióloga también, pero acabé en el mundo de la nanomedicina, de materiales, o sea que es un poquito de todo. ¿Por qué me interesa en ciencia? Yo creo que un poco es el punto en común de todos, la curiosidad. Yo también estuve en esa época pues del cuerpo humano, que se veía todo tan en detalle y tal. Pero sobre todo, no sé por qué, siempre me causó mucha curiosidad el cáncer. ¿Qué pasaba?
a nivel metabólico, qué pasaba en la célula, todas esas conexiones. Y cuando estaba haciendo biología era como, joder, esto es más complejo de lo que parece. Una pequeña cosa, como esa pelotilla que llega al otro lado del mundo. Pues lo mismo. Y al final, haciendo también un máster sobre inmunología, muy específico en bio, acabé haciendo una tesis sobre materiales con químicos y farmacéuticos, que parece poco más que hablas otro idioma. Entonces siempre estuve ahí entre medias, pero aprendiendo muchísimo y la verdad que da mucha versatilidad porque lo que hacemos ahora mismo, estoy en Indea Energía, como os digo, haciendo materiales multifuncionales. Entonces nos dedicamos sobre todo, somos expertos en dicho compuesto. Entonces hacemos la síntesis, la caracterización, ¿no?, como la puesta a punto, y después intentamos entender las propiedades que tienen dependiendo de sus partes. Tiene un metal y un ligando. Entonces, dependiendo de lo que utilices, la aplicación puede ser totalmente diferente. Y os hablo desde la producción y almacenamiento de energía, como las baterías, hasta pilas de combustible o a lo mejor pues, lo que he estudiado yo previamente, que era un poco pues, el tratamiento de enfermedades o las vías de administración, que estos compuestos pueden utilizarse, o incluso a nivel medioambiental como la descontaminación de contaminantes o microplásticos que hay hoy, que se escucha mucho en las noticias que hay en los océanos. O sea que en realidad va bastante acorde con las 5 misiones, dependiendo hacia dónde quieras ir, el material pues te puede jugar un papel importante. Entonces, pues ahí estamos, intentando... Muy bien. Pues muchas gracias, Tania. Pues bueno, vamos a seguir un poco con Tania, ¿no? Vamos a seguir un poco con Tania y vamos a intentar meternos un poco ya en harina y cosas más técnicas que yo creo que son, por lo menos las que a mí me parecen interesantes en este tipo de reuniones. Entonces, empiezas en biología, pasas por farmacéuticos, químicos, acabas en energía, materiales, solo te falta software, que seguro que será el siguiente paso. La bioinformática. ¿Ves? Ya no te queda un nanómetro nada más. ¿Cómo ves las ventajas o inconvenientes que puede darte esa visión pluridisciplinar que pareces tener? Buena pregunta. Como digo, se sabe de todo y de mucho, o sea, de mucho y de poco a la vez, ¿no? O sea, lo bueno que he podido es que he tenido la opción de estar entre todos. Entonces, al final aprendes el día a día, lo bueno y lo malo, lo que no va saliendo, que hay mucha frustración en ciencia, siempre hay mucha paciencia, pero aprendes a entender los diferentes microambientes. Entonces, al final, el punto bueno que tiene, que puede ser el punto de conexión entre ellos, porque yo venía de un mundo de estéril, digamos, de esto no lo puedes utilizar, y después en química ahí da igual. Parece un poco como cocina, respondiendo y después explicarle al químico de esto tiene que estar, vamos, más limpio que una patena, o sea, por favor. Entonces, entender o transmitirle eso de dónde limitar ciertas cosas, que para uno siempre es normal, porque estás como haciendo siempre ese tipo de ensayos, al otro no lo sabe, entonces siempre te va a ayudar a intentar que se entiendan unos y otros y eso al final favorece a crecer, ¿no?, en muchos aspectos, muchos personales también y profesionales. Bueno, aquí hemos hablado, estáis viendo cómo desde distintas perspectivas, de los distintos institutos, se puede abordar un tema como el cáncer. Pero también, Valle, por ejemplo, tú nos has hablado también cómo la nanociencia afecta, puede ayudar a resolver problemas vinculados al cáncer. Pero hay otros objetivos, por ejemplo, ¿puede hacer algo por el cambio climático la nanociencia? Sí, también, desde luego. Debido a las diferentes propiedades que puedes hacer, por ejemplo, uno de los grupos que trabaja en Indea Nanociencia está desarrollando moléculas que sean capaces, por ejemplo, de captar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, eso, desde luego, frente al cambio climático, pues tiene mucho potencial. También relacionado con la misión de ciudades inteligentes, pues también los materiales que se pueden crear con estas nanopartículas, por ejemplo, se están creando materiales, por ejemplo, para las ventanas o para que puedan, igual que ahora veis que estamos tapando, ¿no?, para que no entre el sol con persianas, pues son materiales que de forma un poco inteligente
pueden, en presencia del sol, convertirse pues como si fuesen placas fotovoltaicas que recojan esa energía, pero cuando luego ya no necesitan recogerla o cuando ya sea de noche, pues se vuelvan transparentes. Y de eso también trabajamos en el instituto, y como veis en la nanotecnología, como es a nivel de nanoescala, es muy interdisciplinar, o sea, se aporta en muchos de los campos, como estamos viendo en otros institutos también. Hay partes de la nanociencia que se dedican, ¿no?, a este tipo de misiones, entonces, desde luego, sí. Bueno, me vas a dejar meter una pregunta más personal, así en mitad de... Por supuesto. Ahora ponte el gorro de los sueños, ¿no? Entonces, tú como científica, ¿qué te gustaría conseguir? ¿Cuál sería tu logro científico con el cual conseguir el premio Nobel? Bueno, yo creo que el premio Hay que Nobel soñar, está muy o sea, lejos. me refiero. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, a mí, como he comentado antes, trabajo en enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y son estas enfermedades en las que las neuronas, no se sabe muy bien por qué, pero se van muriendo, ¿no? Si son las neuronas colinérgicas, uno tiene un Alzheimer en el que se le van olvidando las cosas y al final pues no reconoces ni a tus propios hijos, ¿no? Si son las neuronas motoras, tienes una esclerosis lateral amiotrófica y lo que te pasa es que te dejas de poder mover, al final terminas en una silla de ruedas y al final es que no puedes ni respirar, ¿no? Y es una enfermedad bastante más agresiva. Uno de los problemas, yo me he dedicado a desarrollar fármacos para estas enfermedades y ahora me estoy dedicando un poco más a desarrollar biomarcadores que nos permitan seleccionar cuáles son los fármacos que van a ser más eficientes para estas enfermedades, porque yo lo que un poco veo es que a nivel de... En la clínica, cuando hacemos ensayos clínicos, la forma de evaluar si un fármaco está funcionando o no todavía es bastante rudimentaria, todavía no entendemos bien cuáles son los mecanismos que causan estas enfermedades, por lo tanto no sabemos muy bien qué es lo que tiene que hacer un fármaco para poder frenar esa enfermedad. Y la forma de evaluarlo, hasta ahora lo que más se suele utilizar, por ejemplo, es ver las proteínas tóxicas, ¿no?, que habréis escuchado alguna vez pues, en Alzheimer, y calcular cuántas proteínas tóxicas se tiene en función del tratamiento que te den o otro. Sin embargo, yo creo que hay que ir un poquito más allá, hay que ir un poco a entender realmente cómo funciona la neurona, cuáles son las tareas que una neurona tiene que hacer y ver si el fármaco está modificando eso. Entonces, para eso, nosotros estamos intentando hacer sensores dinámicos que podamos ver diferentes propiedades de la neurona, por ejemplo, un transporte axonal, y poder entender un poco si esos fármacos nos van a ayudar, porque una de las propiedades de las enfermedades neurodegenerativas es que a día de hoy no tienen cura. Ninguna, ¿no? Y al igual que el cáncer, desde luego, es devastador, pero sabemos que sí que lo podemos curar, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas no se pueden curar y yo creo que yo intento trabajar para poder encontrar esos fármacos y la verdad que sería un sueño trabajar en eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a cambiar de tercio y voy a cambiar de lado. Voy a mi primera víctima, que yo creo que no murió del todo en la primera pregunta. Y te voy a preguntar por algo que está muy en la boca de todos hoy en día, criptomonedas. ¿Qué hacen las criptomonedas por o en contra del entorno en la vida, el cambio climático, etcétera, etcétera? Coméntanos un poco porque hay cosas que se oyen por ahí que son un poco preocupantes. Muchas gracias. Pues uno de los aspectos críticos de las criptomonedas, que es al final es una base de datos que es distribuida y que lo que permite es que muchos actores que están metiendo transacciones en esa base de datos permite verificar de forma distribuida pues, que toda la integridad de una blockchain pues, es la adecuada. Entonces, para realizar ese tipo de verificaciones, lo que se hace hoy en día es una cosa que se llama el minado de las criptomonedas, que es muchos voluntarios a lo largo del mundo resuelven puzzles matemáticos muy complicados y comprueban que esos puzzles están bien realizados. Y eso es un tema que, por suerte o por desgracia, requiere mucha computación, requiere mucha electricidad, requiere pues, realizar ese tipo de operaciones pues, de manera muy frecuente. Y una de las cosas en las que trabajamos en el instituto, en India Networks, en concreto en mi grupo, pues hemos estado durante mucho tiempo, ya os introduje hace un rato que pues, a lo que yo me dedico es al tema de la ciberseguridad, y hace un par de años detectamos que en determinados grupos criminales que hay en Tor, en foros underground, en sitios donde se meten los criminales para desarrollar pues, cosas ilícitas,
muchos de ellos estaban desarrollando crímenes por los cuales robaban a través de una botnet el acceso a ordenadores personales de usuarios que hay por todos lados, ordenadores como los vuestros, teléfonos móviles, etcétera, etcétera, para minar criptomonedas sin pagar por la electricidad. Entonces, un poco, algunas de las cosas que estamos haciendo un poco en la vertical de los retos de la Unión Europea es intentar pues detectar este tipo de redes, intentar mejorar la seguridad de las redes de computación para pues eso, cortar de sano y hacer que los usuarios finales tengan garantías de que están pagando por la electricidad que estaban usando y no se están lucrando por minar criptomonedas en sus ordenadores. Bueno, ya que estamos por ahí, voy a atacar a Pierre. A ver, Pierre, tú nos has dado ya una visión bastante amplia de cómo el software puede... Pero no has hablado del cambio climático. Sí, os voy a contar ahora. Entonces... ¿qué puede hacer el software por el cambio climático? Pues puede hacer cosas buenas, pero también cosas malas. Como hemos escuchado, Guillermo, el tema de las criptomonedas. Estoy seguro que habéis leído noticias que, al ejemplo, Bitcoin consuma tanta electricidad como toda Argentina, que alguna noticia así es algo que no es muy glorioso por el campo. Y esto estaba basado en lo que contaba Guillermo, que una de las bases, una de las fundaciones del funcionamiento de la criptomoneda es resolver puzzles muy complicados, y eso requiere mucha energía para resolverlos. Entonces, en este caso, el papel del software ahí es bastante negativo, pero los criptógrafos se han puesto más a la tarea y ahora vemos que en esta idea de las criptomonedas está cambiando el paradigma y ahora, en vez de solucionar puzzles que requieren mucha energía, se cambia de paradigma y se dice que, sin entrar en los detalles, que se pasa de una prueba de trabajo a proof of stake, que quiere decir que hay mucho que perder a no comportarse bien dentro de estas redes que gestionan las criptomonedas. Y eso es un ejemplo de cómo el software sigue evolucionando e intenta corregir los errores de juventud, vamos a decir, para intentar realizar esta idea. Otro ejemplo que quería poner, esta mañana mismo Manuel me ha enviado una noticia que una aerolínea estaba implementando un programa para optimizar las rutas de sus aviones. Más que todo, las rutas cuando hay imprevistos durante el plan de vuelo. Para simplificarlo, pensar en un Waze para los aviones, ¿no? Y es algo que una aerolínea estadounidense ha puesto en marcha, y prevén que se va a cortar 1% de sus emisiones de CO2 gracias a esto. A lo mejor no parece mucho 1%, y los objetivos son más ambiciosos, pero hay que pensar que es una solución que se puede adoptar ya. Otras soluciones que van a alcanzar más reducción, como pasar a los aviones eléctricos, son cosas de mucho más largo plazo. Y un último ejemplo que os quería contar son el cloud. Ahora mismo, cuando usáis WhatsApp y todo eso, todos los mensajes pasan por servidores que están en estos grandes edificios que consumen un montón de energía, un montón de agua, y para que los servicios funcionen. Una de las líneas de investigación que se hace en IMDA Software, por ejemplo, es hacer un análisis muy preciso de los recursos que están consumidos por los programas o por cada instrucción dentro del programa, y poder decidir si es mejor hacer las cosas de esta manera o de otra para poder optimizar el consumo energético. Ya está. Bueno, muy bien. Bueno, no sé yo si el software vale para tanto. Luego ya veremos alguna preguntilla más a ver qué pasa. Porque... Bueno, pues voy a pasar a Lola e Isabel y voy a cambiar del cambio climático a otras cosas. La calidad del entorno en el que vivimos, el agua, el suelo, la tierra en general. Vosotros que generáis materiales nuevos y con los materiales que existen ahora, ¿qué pasa con ellos cuando se dejan de utilizar?
cuando llegan a un pozo, cuando llegan a un acuífero, cuando quedan en la tierra, a veces pues pueden ser malos, digamos, ¿no? ¿Qué ideas tenemos para intentar que tengan un efecto lo menos negativo posible en el medio ambiente? Claro. Ojalá tuviéramos aquí a alguien de Indeagua que nos pueda hacer entrar en conciencia de cómo todos nuestros desechos afectan pues los océanos, los ríos. Pero bueno, todos sabemos que tenemos que reducir los desechos. Y en INDEA, materiales, pues yo creo que lo que más tenemos en cuenta es tratar de reducir estos desechos, pero a lo largo de todo el proceso, no solo en el producto final y hacerlos biodegradables, que también tenemos algunos proyectos que crean, por ejemplo, plásticos que tienen unas propiedades maravillosas y que también vienen de biomasa y son biodegradables cuando terminan su vida útil. Y entonces, eso es una primera cosa, darles una segunda vida a los materiales, no pensar solamente en una aplicación final, sino en la aplicación después de la aplicación. Pero otra cosa también es durante el proceso, reducir la cantidad de materia prima que se utiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos trabajando mucho en impresión 3D, porque ahí solamente utilizas menos material, utilizas el material que se necesita para crear a lo mejor alguna pieza que sea muy importante, que tenga ciertas características que de otra manera necesitarías un pedazo gigante, imaginemos, de metal, y luego cortarlo y todo eso se vuelve desecho. Lola, también sus implantes biodegradables pues generan menos desechos. También si generas un metal que tiene mejores propiedades, vas a necesitar utilizar menos de ese material para conseguir la misma aplicación. Entonces yo creo que lo importante es tener siempre en mente, y es un poco el objetivo de la transformación social, no solamente pensar en las aplicaciones y en cómo podemos salvar al mundo, sino en que cada una de las acciones, cada cosa que hacemos en el laboratorio también va a tener un impacto. Y aunque ahora a lo mejor digamos, bueno, es el laboratorio, pero bueno, eso va a llegar luego a mayor escala. Entonces, tenemos que ir reduciendo poquito a poquito y de 1% en 1%, como en el software, pues vamos a llegar a más. Muy bien. ¿Y el software qué puede hacer en este tema? El software, ¿qué puede hacer también en el tema de la utilización de residuos, reciclado, utilización correcta de aguas, de materiales? Por los océanos, por ejemplo. Por ejemplo. Me coge por sorpresa un poco la pregunta. Creo que vale, os voy a dar un ejemplo concreto que a mí no tenía constancia de este ejemplo, pero era el papel del software en la limpieza de los océanos. No sé si habéis escuchado de esta cosa que en castellano se llama la gran mancha de basura en el Pacífico, que es esta concentración de basura que a veces la llaman isla tóxica. Pues mirando un poco mejor, no es una isla para nada, puedes ir ahí a nadar tranquilamente, pero hay una concentración más alta de residuo. Y ahora hay varios proyectos que se han puesto en marcha para ir a recoger toda esta basura, a sacarla del océano para ayudar a los ecosistemas. Y fue una sorpresa para mí saber que se usaba software para hacer previsiones de dónde van a ser las concentraciones altas, dependiendo de las corrientes, la estación del año, etc. Y este proyecto, el Ocean Cleanup en particular, usa un software para decir, mira, vamos a enviar esta red gigante que tienen para recoger los residuos en tal zona, en tal fecha. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al otro lado y le voy a preguntar a Pablo, que ha mencionado. Se ha mencionado aquí el cáncer varias veces. Una de las cosas que a los legos nos sorprenden bastante es que con el nombre del cáncer aparecen como enfermedades que unas se curan más fácilmente, otras no. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué le llamamos cáncer
a tantas cosas diferentes. Claro, a ver, el problema quizá es en el término, se habla de cáncer porque realmente son cerca de 200 tipos de cánceres distintos y todos tienen una base común, por eso se llaman cáncer, que es que son células que han perdido el control de su división y que han llegado a un nivel patológico. Pero luego, dependiendo mucho del tejido en el que aparezca el tumor, de la persona y de las circunstancias en la vida de cada persona, pueden tener un comportamiento totalmente diferente. Entonces ahí habría que hablar de diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene diferente pronóstico y diferentes estrategias para luchar contra él. De hecho, hay muchos tumores que ya se curan en el 100% de los casos. Hay otros que cuesta mucho más. Entonces hay que diferenciar a la hora de decir curamos el cáncer. Hay algunos que hace 50 años se dan sentencia de muerte y gracias a la investigación se salvan en el 100% de los casos, ahora mismo. Entonces sí que se está avanzando mucho en algunos. Ahora hay otros que no, como dices tú, hay otros que todavía cuesta mucho. Y ahí está el punto de la investigación de terapia. Estamos hablando aquí de terapia, ¿vale? Una vez que aparece el tumor, ¿cómo lo puedes curar? Y aquí, pues bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante en la investigación contra el cáncer porque hay como muchas estrategias nuevas que hasta ahora eran un poco difusas e imposibles de alcanzar y que gracias a la multidisciplinaridad de la investigación lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, yo creo que ahora una estrategia muy interesante son las nanopartículas, que nosotros también hemos trabajado en algún proyecto en el que la terapia contra el tumor la puedes dirigir gracias a una nanopartícula en la que ya no es una quimioterapia, digamos, a lo bruto que ataca todo el organismo y que daña mucho al paciente, sino que la puedes dirigir contra el tumor específicamente. Otra cosa que hemos hecho mucho con software, que software está en todos lados, ha sido la capacidad de generar una cantidad enorme de información del tumor, del paciente, que nos permite dar un tratamiento personalizado al paciente. Que eso, de nuevo, es como casi ciencia ficción, pero ya se está empezando a llevar a la práctica. Lo que antes era un cáncer de colon, ahora ese paciente tiene esa mutación y llegamos a niveles de control de todo el genoma de ese tumor. Eso es un avance tecnológico increíble que está dando lugar a mejorar mucho la terapia del paciente. Y luego otra área que a mí me encanta es la inmunología. Hasta ahora el sistema inmune es complejísimo. Si ya la vida es complicada, el sistema inmune es todavía más complicado. Y gracias a años y años de investigación se empieza a entender un poco el sistema inmune. Y una vez que rascas, han surgido una cantidad enorme de terapias contra tumores que eran incurables y que están funcionando muy bien, que es la inmunoterapia. Y que eso, por ejemplo, melanoma, cáncer de páncreas, hasta ahora eran prácticamente intratables y ahora se están empezando a desarrollar nuevas terapias contra ellos. O sea que hay muchos tipos de cáncer, muchos ya se curan y la investigación que hay ahora en marcha está dejando ver un futuro bastante bueno a la hora de nuevas terapias contra los que no se consiguen curar. Sobre este tema quizás a lo mejor también Lola o Isabel podéis decir algo de... Sí, o sea, después de lo que nos han dicho Valle y Pablo, o sea, ya sabemos que los nanomateriales tienen un efecto que es tremendo y es que es verdad que los beneficios que tienen los nanomateriales pues son inversamente proporcionales a su tamaño, ¿no? Entonces, cuanto menor es el tamaño, mayores van a ser los beneficios. Y además también un efecto colateral del cáncer es muchas veces en el cáncer de hueso es necesario quitar ese tumor que está presente en el hueso y deja unos huecos que son una fractura y sabemos que si es mayor de 30 milímetros el hueso no es capaz de crecer por sí mismo, entonces necesita a alguien que le ayude. Entonces, en INDEA Materiales también tenemos con una técnica de tomografía computarizada de rayos X, podemos ver el defecto del paciente, que va a ser personalizado, de manera que tenemos el modelo, lo podemos imprimir mediante técnicas de 3D y estos son unos implantes que son porosos, los podemos implantar y también estos nanomateriales se pueden meter junto con el implante, de manera que vamos a tener por un lado el implante que ayuda a que el hueso se vuelva a regenerar y también los nanomateriales
que van a hacer que los efectos, las células tumorales que pueden quedar en ese espacio se vayan eliminando. Por tanto, combinación de todo perfecto. Muy bien. Y vamos a saltar otra vez al lado contrario. Voy a volver a Tania. Y quería saber un poco en nanociencia, en energía, ¿cuál es algún resultado que creas que estéis teniendo en este momento y que esté relativamente próximo al mercado, para ver también un aspecto no solo de investigación, de proyección a dentro de 10 años, sino algo más cercano? ¿Puedes comentarnos algo sobre eso? Sí, bueno, en nuestra unidad es verdad que es algo mucho más básico, pero en el instituto ya hay bastantes conexiones con empresas, plantas piloto, que prueban allí en vivo, ¿no? En pequeña escala las producciones. Pero en nuestro caso con nuestros materiales, que también son materiales porosos, unas redes metalorgánicas, en ese punto estamos justo ahora, como quien dice, en el ámbito de la descontaminación de aguas o de la purificación de las aguas. Pues tenemos contactos con Canal de Isabel II, que lo que está intentando purificar todavía más el agua que trata, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid, que hay todavía ciertas especies que no es capaz de eliminar con los tratamientos actuales. Entonces, ahora estamos justo en la parte de la planta piloto, que es hacer de repente, que también hablamos de rangos de nanómetros o miligramos, digamos, ¿no? En plan cantidades muy pequeñitas, a hacer 1 kilo. Para nosotros es muchísimo. A una empresa no, ya te está pidiendo entre 20 a 100 kilos si puede ser. Entonces estamos justo en ese proceso donde están haciendo 20 kilos de una síntesis que normalmente en el laboratorio no te lleva más de esta botella, a hacer algo de más de 10 litros. Y la verdad que parece que funciona. y en un futuro pues va a ser la producción de una columna donde va a ir pasando por ahí el agua que ya ha sido tratada en las diferentes fases de la depuradora, pero necesitan quitar pues ciertas especies todavía. Y eso lo van a probar también en las instalaciones que tienen allí, después de ver los resultados que tenemos a día de hoy a planta piloto. O sea que parece que sí que tiene un futuro, pero claro, también, como digo, como es tan multifuncional, dependiendo del material va a ser más sencillo o menos, según el metal, el ligando y demás. Y me vas a permitir que le meta otra pregunta más. Me han soplado que tienes una María Skłodowska-Curie Sí. que ataca un reto bastante importante. ¿Nos puedes comentar un poquito de qué va? Pues mira, hablando, tú que estás también en las enfermedades neurodegenerativas, esto es un proof of concept, o sea, dentro de los materiales que nosotros trabajamos a nivel neurológico nunca se había aplicado, y yo había hecho un postdoc con otro tipo de materiales donde aprendí un poco pues esas enfermedades neurodegenerativas que solo tenían una mutación, era el Huntington. Entonces, la idea era intentar pasar esa barrera hematocefálica que nos protege en realidad, pero es muy difícil a la hora de tratar enfermedades cerebrales, ¿no?, que lleguen hasta ahí. Entonces, es una barrera muy, muy complicada. Y fue un poco pues combinación de experiencias previas con otros materiales, con lo que yo hice en mi tesis, pues intentar pasar esa barrera hematocefálica con los MOG, y en un futuro, primero es eso, que ya es complicado de sobre todo hacer la formulación, que no sea tóxica, que sea nano, que sea capaz de pasar todas esas fases que tiene la barrera. Y una vez llega ahí, que sea efectivo, ya no solo el material en sí que lleve un fármaco, sino que el propio material sea activo, ya que está ahí, ¿no? Pues que el metal o el ligando tenga una función que pueda incrementar el efecto. Entonces, pues en eso estamos. Bueno, y aparte también es lo que se lleva ahora un poco de moda, lo de nanomotores. Esa formulación le puedes poner ciertas enzimas, digamos, que, por ejemplo, la glucosa es uno de los sustratos que más entra a través de esa barrera. Entonces, era un poco como el caballo de Troya, intentar mezclar ahí la glucosa con nuestros materiales, con los enzimas, para que intenten pasar de una forma más efectiva con un movimiento propulsado según el gradiente, ¿no?, que una vez que entra la glucosa, pues que también vaya la partícula a mayor cantidad.
e intentar controlar el movimiento, que yo creo que en el mundo de los materiales o nanociencia, si ya eres capaz de mover este material aquí y aquí y que liberes solo ahí el fármaco, ya sería lo top. No, he visto que muchos están implicados en temas que tienen que ver con la mejora de la salud. Y hemos hablado mucho del cáncer, de distintos ideas, de distintos puntos de vista. Pablo nos adelanta un poco cuál puede ser el futuro de la lucha contra el cáncer. ¿Ha quedado algo pendiente? Yo creo que no quiero dejar, porque todos hemos tocado de alguna manera el ámbito. Si tenéis algo más, cerramos ya el tema de cáncer. Ya lo dejaba. No, yo creo que al final está todo relacionado en las diferentes disciplinas. O sea, al final es que se necesita tanto el software para el tratamiento de todos esos datos de los pacientes y demás para saber qué está pasando, de los materiales. Al final está todo interconectado, por mucho que hayas estudiado un tipo de carrera, nunca sabes a dónde vas a acabar parando. Al final es que sea resolutiva, o resolutivos, que intentes abarcar el problema y buscar las soluciones, y sobre todo con colaboraciones o con gente que también haga equipo y luche por ese desafío. Muy bien. Yo voy a tomar ahora otro de los objetivos, otra de las misiones de la Unión Europea, que son las ciudades inteligentes. Aunque no sabemos muy bien qué es una ciudad inteligente o una ciudad en el futuro inteligente, pero quiero preguntarle a Guillermo, ¿tú qué opinas de las ciudades inteligentes? ¿Serán inteligentes? Y hablando de la inteligencia y los problemas de la inteligencia artificial, ¿qué riesgos crees que podremos tener en el desarrollo de una ciudad inteligente? Perfecto. A ver, pues una ciudad inteligente, tal y como lo concebimos hoy, es una ciudad en la cual pues la interacción con la tecnología es muy eficiente, ¿no? Tú eres capaz de estar conduciendo a lo mejor sin siquiera preocuparte de estar sujetando el volante, simplemente estás interaccionando con la tecnología de otra forma. Llegando a tu casa, por ejemplo, eres capaz de forma inteligente, pues la tecnología es capaz de encender la calefacción antes de que llegues, porque ya sabe tus hábitos y tus patrones. Y hay un poco, pues al final, todo lo que venimos haciendo en IMDA Networks, toda la investigación que llevamos haciendo en los últimos 10 años, pues ha permitido que todos esos sensores, esos dispositivos que necesitan esa inteligencia y para aportar esa inteligencia tienen que estar conectados típicamente a Internet, pues poder soportarlo desde el punto de vista de las redes. Y una de las cosas, como comentaba al principio, que hace inteligente a una ciudad es que la interacción sea muy fácil con los humanos. Y esa interacción al final se hace con un lenguaje natural. Tú, por ejemplo, llegas a casa y dices, oye Alexa, ¿qué hay hoy en las noticias? ¿No? Entonces hablas como con tu casa, que te informa de cuáles son las noticias, ¿no? Eso es un poco hacia donde tendemos con la inteligencia. Entonces, uno de los grandes retos, sobre todo a nivel de seguridad, que es ahí un poco lo que barriendo un poco para casa, es que cuando tú estás interaccionando usando el lenguaje natural, tus defensas son distintas a las cuales a lo mejor tienes implementadas, porque hemos aprendido, cuando estás navegando a través de Internet. Tú cuando estás en un ordenador ya sabemos que, oye, en los emails no tienes que cliquear o no te tienes que fiar, tienes que verificar las fuentes, pero cuando llegas a casa y dices, Alexa, ¿qué hay en las noticias? Y te cuenta algo, ¿cómo eres capaz de verificar que lo que te está contando es una fuente verificable? Ana Isabel antes al principio mencionaba que la información, pues que estamos tendiendo a una sociedad donde hay mucha información y que hay una necesidad de poder verificar, ¿no? Esa información que sea de calidad. Y en ese proceso de inteligencia yo diría que los retos de seguridad están ahí, entender quién te está, qué información te está llegando y por qué. Y todo eso al final son típicamente desarrolladores de terceros, que no son a lo mejor en el caso de Amazon Alexa o Google Echo, que están ahí diciéndote qué es lo que hay en las noticias, sino son desarrolladores de terceros que han puesto una app en una nube que tú no sabes siquiera que se ha instalado dentro de tu casa y que te está pues dando algo. Y entonces un poco pues verificar ahí cuáles son las garantías de seguridad es uno de los grandes retos. Pues en este tema Pierre, seguro que el software también tiene mucho que decir de las ciudades inteligentes. Yo creo, ¿eh? Sí. A lo mejor voy a intentar completar un poco lo que decía Guillermo, porque también en este tema de las ciudades inteligentes y los gadgets que tenemos en casa, hay un lado oscuro también, porque se está recogiendo muchos datos
y de vez en cuando sale a la luz cosas que no gustan a nadie. Por ejemplo, había esta noticia que las teles inteligentes estaban grabando las conversaciones en casa y enviándolas por las redes. Entonces creo que ahí el software, en particular la investigación en privacidad, tiene un papel importante que jugar, porque tiene que prevenir este tipo de cosas, que a lo mejor no se puede subir todo en claro en la red, pero decir, mira, se puede subir algunos datos y todo lo que se sube está cifrado. Pueden hacer los cálculos que quieren sobre estos datos, pero no pueden ver los datos por sí mismos. Eso es uno de los ejemplos donde la privacidad es importante. Y volviendo también a Guillermo otra vez, mencionaste retos que tenemos, por ejemplo, en cuestiones de ciudades inteligentes. ¿Tú cuál crees que sería, en tu campo de trabajo, el siguiente descubrimiento grande, interesante, importante, que dé un salto cualitativo y que beneficie a la sociedad? Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos cuando intentamos, por ejemplo, hacer más seguras las redes es saber qué es algo malicioso para un usuario. Y yo creo que uno de los grandes retos es poder dotar de la inteligencia suficiente como para razonar en un contexto en el que siempre hay muchas excepciones, siempre para lo que a lo mejor uno es un problema de privacidad, para otro no lo es. Y entonces un poco uno de los grandes retos es intentar llegar a poder razonar de una forma autónoma en un sistema que está pues ahí en la red, intentando proteger a los usuarios, el poder tener la autonomía suficiente como para tomar decisiones sobre si algo es seguro para un ciudadano o no. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final del tiempo que tenemos para nosotros. Vamos a dejar que haya un poco de tiempo también para las preguntas del público y la gente que está viéndonos por streaming. Pero yo no quiero resistirme a hacer la última pregunta, ¿no? Y habrá muchas personas, niños, niñas, jóvenes, que están viéndonos por streaming. Algunos están aquí, pero sobre todo por streaming seguro que hay muchos que se preguntan ¿qué hace falta para ser científico? ¿Qué crees tú que se necesita para ser científico? Yo le quiero lanzar la pregunta a Lola y a Isabel, que las conozco más, y sobre todo, ¿hay que ser especial? O sea, ¿hace falta ser una persona especial o cualquier persona puede llegar a ser científico? Es decir, un poco lanzar un mensaje para todos esos niños, niñas que a lo mejor se plantean o no, que si esto es un camino interesante o no, pues, ¿qué le puedes decir? Pues no hay que ser especial para nada. Bueno, vosotros sois muy especiales. Somos personas corrientes y felices. Hay que dejarlo claro. No, pero nada, pues yo creo que en todas nuestras historias está que somos personas curiosas, que tenemos muchas preguntas. Y yo creo que la ciencia es una carrera muy, muy bonita, muy divertida. En realidad nunca deja de haber retos y ni siquiera tienen que ver con el tema que puedas trabajar. Puedes ni siquiera estar seguro de qué sea lo que quieras trabajar y en qué enfocarte o cambiar todo el tiempo. Pero los retos son constantes y el aprendizaje es constante. Entonces, pues, si te gusta eso, si te gusta aprender, si te gusta buscar cosas por ti mismo, es maravilloso. Además, también el trabajo en equipo da mucho. Y bueno, no solo eso, también el ambiente es muy internacional, que eso puede ser muy agradable para muchas personas. Todos hablamos más o menos un idioma común, que no es que sea el inglés, pues, pero más o menos nos podemos entender de un lado de la ciencia al otro lado de la ciencia y entonces se crea una comunidad muy bonita. Eso también nos hace viajar mucho, ir a conocer diferentes sitios que de otra manera no conoceríamos, hablar con personas que no hablaríamos y bueno, también estar aquí y ver lo que hemos hecho tiene un impacto real en el mundo y que estamos trabajando en algo para pues, que todos vivamos un poquito mejor. Me parece que vale la pena. Pues,
Pues muchas gracias. José Manuel y yo ya hemos preguntado bastante, y yo creo que deben estar un poco hartos de nosotros, pero yo creo que es de ley que la audiencia, tanto los que estáis aquí en persona como los que estáis conectados por las redes, hagáis las preguntas que tengáis en mente y se las lanzáis a quien os parezca bien. Entonces, si hay preguntas... Primero, entre las el preguntas que público. hay aquí en la sala. A ver. Bueno, muchas gracias a todos por compartir vuestro trabajo. Yo quería preguntarle a Pablo, en relación con el envejecimiento, sobre los medicamentos senolíticos, aparte de utilizarse en investigación, si se están utilizando como terapia, si son efectivos y, sobre todo, cómo ves su uso en el futuro, porque además de utilizarlos como terapia, se pueden utilizar como prevención de miles de cosas. Sí. Bueno, soy José, soy becario aquí de la residencia por el Ministerio de Ciencia y bueno, yo son mis compañeros becarios que estamos aquí con... bueno, yo estoy haciendo la tesis doctoral en el CNP, trabajo en cáncer de colon. Y bueno, por eso también quería preguntarte un poco por este tema, porque me llama mucho la atención. He leído algo sobre su uso en investigación como tal, pero fuera de eso, cómo está llegando a los pacientes realmente, no lo controlo mucho. Quería preguntarte por ello. Sí, es un campo también ahora que lleva trabajando ese tiempo, y además yo hice una tesis con Manuel Serrano, que es uno de los que empezaron a trabajar con el tema de senescencia y con senolíticos. Hay dos formas de usar ahora los senolíticos que ya se están usando en humanos. La primera serían terapias. Eso todavía está en fase de ensayos clínicos. Hay varias enfermedades que son incurables, como la fibrosis pulmonar, que tienen origen en senescencia. O sea, cuando hay una enfermedad, la senescencia es una situación de células muy dañadas que se acumulan con el envejecimiento o con una patología y que empeoran la patología. Entonces, cuando hay enfermedades muy concretas en las que no se consiguen tratar de otra manera, y sí que se ve que los senolíticos son útiles. Y esto es el caso de los ensayos clínicos con fibrosis pulmonar, que es intratable. Y parece que dan resultados bastante prometedores. Luego, por ejemplo, se está viendo, el otro área es un área de prevención, que es lo que decías tú. La senescencia, y yo creo que eso tiene mucho campo también. La senescencia ocurre todo el tiempo, según vamos viviendo, aparece desde que eres pequeñito, pero cuando ya te haces mayor se acumulan muchas células senescentes. Entonces, ahora mismo hay nutracéuticos, que llamamos nosotros, son pastillas que se venden no son ni siquiera fármacos, son compuestos naturales que son senolíticos y se están vendiendo ya en la población, digamos, porque son seguros. La eficacia de los senolíticos todavía tenemos que probarla en humanos, en animales funcionan claramente. Nosotros tenemos un ensayo, por ejemplo, que un senolítico puede ser útil contra la diabetes, porque la diabetes tienes senescencia en grasa. Pero en el cáncer, por ejemplo, si combinas quimioterapia con senolíticos, lo hace más eficaz. Y hay varios ensayos clínicos también, por ejemplo, en cáncer, combinando quimioterapia con senolíticos. O sea, en cuanto a terapia, todavía hace falta ensayos clínicos más amplios, pero tienen buena pinta. Y en cuanto a prevención, ya hay senolíticos que se están vendiendo, que son seguros y que queda todavía conocer, porque serían preventivos del envejecimiento. Eso, por definición, lleva tiempo. Entonces, queda saber más datos, pero parece que son prometedores. Bueno, muchas gracias. A ti. Perdón, ¿cuál es la palabra? Porque yo escucho ansiolítico. No, perdona. Senescencia es esta situación de las células que empiezan a funcionar mal, y hay unos compuestos que llaman senolíticos, que matan a las células senescentes, ¿vale? Y entonces, bueno, pues es lo que me preguntaba él, que es un tipo de compuesto contra el envejecimiento o contra la senescencia que está asociada al envejecimiento. O sea, que matan a las células que se están muriendo. No, Ah. Lo malo de las senescentes es que no se mueren, se tendrían que morir, pero no se acaban de morir. Están ahí, se acumulan y dan lugar y se piensa que son uno de los motivos por los que envejecemos. Pero has dicho que no han pasado, o sea, no sabes qué efectos secundarios podrían tener. ¿Y está en mercado? No. Los que están en el mercado son senolíticos naturales, de origen natural, que se sabe que son seguros y que son buenos senolíticos. Lo que no se sabe es cómo de eficaces son contra el envejecimiento. Se venden como preventivos del envejecimiento. Se ha visto en animales que retrasan el envejecimiento, pero en humanos no se ha hecho ensayos clínicos aún, porque no hay ensayos clínicos contra el envejecimiento. El envejecimiento no se considera una enfermedad y, por tanto, nunca se va a poder hacer un ensayo clínico
mientras no se considere una enfermedad. Entonces, lo que sí se ha visto es que es seguro, que en animales funciona y por eso no hay efectos secundarios conocidos. Cuando se usan como terapias, ahí sí que usas unos ansiolíticos mucho más potentes que pueden que tengan un efecto secundario, pero que tienen una ventaja en la terapia. Y ahí sí que hay ensayos clínicos todavía en marcha y no han llegado a una fase en la que se desarrolle un producto que llegue a la clínica. Pero a nivel de prevención sí, y no son seguros. Una pregunta desde alguien que no es para nada del tema, o sea, una pregunta muy ignorante probablemente. ¿Esto es lo que, en términos así más populares, lo que se conoce como un antioxidante o no tiene nada que ver? A ver, los antioxidantes se pensaba, cuando tú vives y generas energía, lo que haces es que oxidas las moléculas y eso al final acaba acumulándose en el tiempo y se pensaba que era uno de los motivos por los que envejeces, y de hecho puede ser así. Los antioxidantes son compuestos que quitan esa oxidación. Luego lo que se ha visto, esa era una idea muy bonita de los 50-60, que se empezó a poner en práctica y nos dimos cuenta de que no es tan sencillo. Los antioxidantes que tomamos el nivel de oxidación es normal, nosotros estamos diseñados para aguantar un nivel de oxidación normal. Si lo quitas puede ser perjudicial. Lo malo es cuando se acumula demasiado. Entonces no vale con un antioxidante general, porque entonces quitas el nivel bueno, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, hay muchos antioxidantes que se usaban contra el cáncer y se vio que el cáncer iba peor. Entonces, eso es un ejemplo muy claro del antioxidante, de cómo una idea preciosa hay que ponerla en la práctica y te das cuenta de que no es tan sencillo y hay que ir un poco más allá. Los antioxidantes ahora mismo no se usan así como se pensaba que podían funcionar y los senolytíticos se está estudiando porque ya van hacia un tipo más concreto de células que sí que se conocen, no tienen nada que ver. ¿Más preguntas de la audiencia? Hola, bueno, felicitaros porque me ha encantado escucharos de hablar con tanta pasión sobre el conocimiento interdisciplinar. De verdad que dan ganas de salir de aquí, yo que soy de letras, como se decía antiguamente, y ponerme a estudiar de todos los campos que tenéis. Soy una neófita, pero ese contagio que transmitís, esa alegría, esa felicidad, es envidiable. Ojalá el mundo escuchara más conversaciones como esta. Mi pregunta es, sobre todo para las de INDEA Materiales, ¿qué os parece la nueva que se acaba de publicar hace poco, el hierro como nuevo combustible? Un posible nuevo combustible, porque es barato, abunda, el problema es que pesa mucho y que es un material infinito. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Si es factible o cómo lo veis? ¿Tú sabes algo de eso? Yo tengo poco, pero... Yo, mira... Bueno, quizás te puedo contestar yo un poco. José Manuel, mejor. Se acaba de publicar hace poco. O sea. Sí, el hierro cuando se oxida emite calor y se puede utilizar. Yo no lo veo como una solución realmente, o sea, porque el hierro es un metal, es pesado, y luego el hierro oxidado es un desecho. No es un desecho tampoco porque es un mineral que se puede reutilizar para fabricar más hierro. Entonces, es una idea interesante, pero como todas, pues yo creo que tiene recorrido todavía para ser estudiado. Bueno, pues otra que a lo mejor os compete. Leí en The Conversation, vuestra revista, donde publicáis, lo leo normalmente casi todos los días, pues también sobre un nuevo material, de INDEA Materiales, y hablaban de un nuevo elemento que está en proceso, el INVAR, se llama, el INVAR. Y pues, ¿qué nos podría decir sobre ese? Es que lo escribió él, entonces es el autor. Nosotros no hemos trabajado en el INVAR. El INVAR es un ejemplo de materiales que se están empezando a desarrollar recientemente, que tienen propiedades excepcionales que antes no se podían concebir. Es decir, hay antiguamente, bueno, siempre hemos pensado, los materiales siempre hay una dicotomía entre dureza y tenacidad. Si una cosa es muy dura, tiene poca tenacidad. Si es muy tenaz, es poco dura, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con otras propiedades, ¿no? Tú puedes modificar algo, pero estropeas otra cosa. Entonces, ahora se han descubierto unas aleaciones en el año 2004, que se llaman de alta entropía, que rompen un poco con toda la teoría clásica de cómo se forman aleaciones. Y estas aleaciones, además, las propiedades que están demostrando son, entre comillas, excepcionales en muchos ámbitos.
Y no todas valen para todo, pero hay aleaciones de alta entropía que son muy buenas para, por ejemplo, propiedades magnéticas, otras son muy buenas para propiedades de alta temperatura, otras son muy buenas para, por ejemplo, elasticidad. Pero ¿qué ocurre? Que eso lo hemos discutido, incluso lo hemos hablado entre nosotros hace poco, todas las tecnologías, para poder tener avances, estamos aquí, cualquier tecnología de la que hablemos, para avanzar, siempre necesita de mejores materiales. Y a veces ese avance implica una pequeña mejora en la tecnología y esa pequeña mejora viene dada por una pequeña mejora del material. Por tanto, en cuanto aparece un nuevo material de este estilo que promete pequeños incrementos en algunas propiedades, pues abre muchas posibilidades. Voy a ponerte un ejemplo. Subir 5 grados, solamente 5 o 10 grados en la temperatura de trabajo de un motor de aviación, en los materiales que trabajan en los sales de turbina de una aviación, implica ahorrar millones de toneladas de combustible al año. Solamente con 5 grados, 10 grados más en la temperatura de la turbina. Pero no solamente lo que te ahorras de combustible, sino que emites a la atmósfera millones de toneladas menos de CO2. Es decir, que ¿cómo implica la ciencia de cualquiera de nuestros ámbitos en la sostenibilidad? Pues está claro, cualquier mejora que hagamos va a tener una redundancia enorme en tecnologías, en materiales, en consumo de energía, en consumo de generación de calor, en todo. Y entonces, cualquier pequeño avance implica un salto enorme en muchos ámbitos que tienen que ver con la sostenibilidad. Y ahí estos materiales, cuando aparece algo nuevo, pues nos abre los ojos y nos dice, hombre, pues aquí hay un campo interesante que hay que explorar. Gracias. Bueno, ya una última, también soy muy curiosa para la nanociencia. Hablo desde la completa ignorancia. ¿Por qué las nanopartículas tienen propiedades distintas? ¿Por qué tienen unas propiedades distintas cuando son más pequeñitas? No lo entiendo. Sobre todo, una de las cosas más importantes es la relación entre tamaño y superficie. Cuando una cosa se hace muy, muy, muy pequeña, esa relación cambia drásticamente. Entonces, surgen estas propiedades que no están en la macroescala porque no tienes esa relación. Y luego también porque las leyes que gobiernan las cosas a muy pequeña escala son las leyes de la física cuántica, que son diferentes a las leyes de la física newtoniana, ¿no? Que son las que conocemos, pues las típicas de física, ¿no? Entonces, como están regidos por otras leyes de la física cuántica, tenemos efectos que vienen ahí pues, por la diferencia de las energías de los electrones. Por ejemplo, unos materiales que trabajo yo que son muy luminiscentes, que su energía o su rendimiento de luminiscencia es extraordinariamente alto, viene por el efecto cuántico, o sea, de las leyes cuánticas que gobiernan los materiales a esa escala. Y esto es algo pues, que al principio no siguen las leyes que generó Newton, ¿no? Y que de la física clásica. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Me ha gustado mucho ver a casi todos los centros representados porque se ve muchísima interconexión entre ellos. Y bueno, soy Jesús, soy becario de la residencia también y hago la tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en el ámbito de la prevención y caracterización de estilos de vida de adolescentes. Y lo que quería preguntar era porque cada vez se ve que es más importante el entorno para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, siempre nos centramos en nuestros hábitos de vida, pero el sentimiento de comunidad y el entorno en general es súper importante. Entonces, no sé si el tema de las ciudades inteligentes puede ayudar en este ámbito y de qué forma podría como mejorar al final la comunidad, ¿no? Porque al final en las ciudades como que siempre estás muy solo y tienes como tu propia vida. Gracias. ¿Se anima alguien? Es una muy buena pregunta porque al final muchos de los temas de la conducta y el cómo nos enfrentamos al día a día, la cantidad de deporte que hacemos y todo esto, como tú bien sabrás, tiene un impacto brutal en enfermedades cardiovasculares y en el bienestar.
Y hay una, no sé si directamente relacionado con las ciudades inteligentes, pero con un paradigma que ha empezado en los últimos 5 o 6 años, que es este concepto de la gamificación, de intentar hacer un juego de las cosas. Yo creo que las ciudades inteligentes del futuro a lo mejor van a dar más juego y dar más herramientas para poder motivar un poco estilos de vida más saludables y el intentar integrar información que te llega de amigos que igual están en otros lados, que también hacen deporte, juegan, se montan bici, y entonces como que yo creo que la tecnología, las ciudades inteligentes y las redes van a acabar haciendo, pues si se usan de forma inteligente, que consigamos un poco mejorar algunos hábitos. Gracias. ¿Más preguntas? Allá al fondo. Hola, buenas tardes. Yo soy Santos y, como podéis observar, no soy becario. Bueno. Ya me gustaría estar en esa situación. No, mi pregunta es acerca del grafeno, porque ha habido una época que se ha hablado muchísimo. Parece que eso era el futuro, eso iba a resolver todo. Y aquí veo que no hemos hablado nada del grafeno. ¿Podéis decirme algo por qué se habló tanto y se habla ahora tan poco? Yo creo que Isabel puede decir algo. Bueno, pasa mucho en las tecnologías nuevas o en los nuevos descubrimientos que hay un boom, ¿no? De lo que decía José Manuel, ¿no? Que empieza y dice, uy, puede haber una curva de aprendizaje muy buena y podemos aplicarlo para muchas cosas, pero luego llega un momento en el que se pone difícil aplicarlo realmente y sacarle más provecho, entonces a lo mejor ya no se hace tanta investigación sobre eso y luego vuelve a subir un poquito más cuando alguien encuentra algo bueno. Y eso yo creo que pasó con el grafeno y pasó con los nanotubos de carbono también, que prometen mucho, pero al final, como son materiales tan complicados de aplicar a macroescala, porque para que mantengan sus propiedades pues el grafeno tiene que ser solamente una sola capa atómica. Entonces, es más complicado utilizarlo en algo macro, en algo vistoso. Entonces sí que se utiliza para recubrimientos, para electrodos de baterías y tal, pero está muy acotada su utilización en superficies, porque pues es solamente una superficie. Entonces yo creo que se tendría que invertir mucho tiempo para luego poder traerlo de nuevo a lo macro. Sí, si me permitís hacer una intervención sobre esto. Yo no sé nada de grafeno, pero voy a ponerlo en un contexto un poco más general, que es el contexto de la evolución de la ciencia. El que aparezca un nuevo paradigma científico en general y luego desaparezca, esto es algo muy normal, y voy a dar un caso de informática que es bastante conocido. La inteligencia artificial nació hacia la década de los 50, 1950, en una universidad en particular y con unos señores en particular que inventaron una red neuronal súper sencilla, que hoy da risa, porque hoy se explica en 2 transparencias, que se llamaba Perceptron. Esto acabó en la portada del New York Times, diciendo que en un año se iba a ver una máquina que leyese, hablase y razonase como un ser humano. Esto en 1950. Claro, eso no funcionaba, había muchas esperanzas puestas porque era algo bueno y luego bajó. Alrededor de los 1980 hubo determinados avances y la inteligencia artificial volvió a subir otra vez y tuvo un empuje y se volvió a prometer que esto iba a solucionar todo y más. Y luego volvió a bajar otra vez. Y ahora estamos en el momento de medio bajada de otra revolución de la inteligencia artificial. Cada una de estas revoluciones tuvo una razón de ser. Y yo creo que no hay que fijarse tanto en que hubo un pico y no una bajada, o tener una visión a largo plazo, porque la ciencia es algo que va a largo plazo y ver qué es lo que hemos conseguido con todos esos picos. Yo no sé si el grafeno es algo a lo que le pasa esto o le pasará esto, pero no se debe juzgar los avances científicos porque en un momento aparezcan muchos, se hable mucho de ellos y luego desaparezcan o parezcan desaparecer, sino que hay que juzgarlos a lo largo de un tiempo
bastante grande. Pensemos que estoy hablando de 1950 hasta ahora, 70 años. Puede parecer mucho tiempo. Bueno, la humanidad y el afán de la humanidad de hacer cosas tiene muchísimo más tiempo, desde el descubrimiento del fuego, desde la invención de la rueda. Entonces hay que tomar una perspectiva histórica más grande. Que el grafeno ahora pues, no se usa para tantas cosas para las que se parecía usarse. Bueno, pero se ha descubierto el grafeno. Entonces, el tiempo nos dirá si es algo que desaparece o algo que se queda y se usa de otras maneras. Un segundito. En el mundo de los materiales ha pasado con muchos materiales. No es el grafeno solo. Ha mencionado Isabel los nanotubos de carbono. Pero es que antes tuvimos la superconductividad en cerámicos. Luego tuvimos los composites que tuvieron su evolución de una determinada manera. Hemos tenido, ahora se habla de otras cosas. Es decir, ha habido momentos donde se ha puesto de moda un material y luego las expectativas no han dado resultado. En el tema de superconductividad, por ejemplo, se pensaba que en menos de 15, 20 años, desde el momento en que se descubrió el fenómeno, íbamos a tener coches levitando por las autopistas de los países. Ya tenemos algún tren que levita, pero vamos, es en un ambiente totalmente controlado, una distancia muy controlada, pero el llegar a tener coches levitando pues no parece tan fácil. Es decir, que cuando hay un descubrimiento científico, muchas veces las expectativas se disparan de una manera... la prensa lo saca, el New York Times puede llevar la portada, Science te saca una portada, pero luego la realidad de que ese descubrimiento pase a la vida diaria pues puede llevar muchos años y puede llevar distintas olas de empuje, ¿no? Entonces es lo que le ha pasado al grafeno. David, por favor. David, director del INDEA Energía, para dejar las cosas bien claras. Muchas gracias por la presentación, José Manuel. Gracias. Estamos aquí entre colegas y amigos ya de hace mucho tiempo, ¿no? Quería contar una anécdota, que es una anécdota que yo descubrí hace poquito, bastante curiosa, sobre el impacto temporal de la ciencia. Nosotros publicamos hace, 2 o 3 años un artículo sobre descomposición de metano para producir hidrógeno, utilizando catalizadores que facilitan la descomposición del metano a menor temperatura, basados en sílice, algo muy elemental, muy sencillo, bastante inerte, y pensamos que habíamos sido los primeros, porque todo el mundo trabajaba con catalizadores basados en metales o en materiales carbonosos, pero en sílice aparentemente nada. Y luego ya en el segundo trabajo que íbamos a publicar en esa línea me dio por tirar del hilo, y empecé a tirar del hilo y dije, joder, encontré varios artículos, pero quizá el más antiguo, uno de 1916, de un artículo publicado en una buena revista de entonces, una revista de la Royal Society of Chemistry, es decir, no en una gaceta de estas por ahí parroquial, sino una buena revista, publicado en 1916. Y ya tiré del hilo de las citas, y no había tenido citas hasta el año 1976. 60 años sin tener una sola referencia bibliográfica. Y ahora se ha puesto de moda, y pasados 100 años, claro, los autores ya no se van a enterar de ello, pasados 100 años, pues lleva ya como 10 o 12 citas. En un año concreto recibió 5 citas, en una de ellas la nuestra. Curiosísimo. El impacto temporal de la ciencia a veces es insospechado. Entonces, si publicáis algo y veis que nos citan, no os preocupéis, que a lo mejor alguien, pasado un siglo, lo ve valioso, pero es real, es real. Gracias. Muchas gracias, David. Es cierto, o sea, es lo que pasa en la ciencia, a veces trabajas... pero bueno, antes, no sé, me parece que ha sido tú, Pablo, has comentado que los científicos nos apoyamos en lo que hacen otros, ¿no? Y hay una frase, me parece que era de Einstein, que hay que estar a hombros de gigantes, ¿no? O sea, gracias. Newton dijo que la ciencia se basa en subirse a los hombros de los demás, ¿no? Y entonces eso es lo importante, ¿no? Dejar algo para que alguien se suba encima y mire más lejos, ¿no? Eso es un poco lo que es la ciencia. Sí, pero yo de todas formas me parece muy interesante la discusión esta en un entorno de divulgación. O sea, creo que es muy importante que la gente que no trabaja en laboratorios, en investigación, no se frustre por estas altibajos. Nosotros entendemos cómo funciona esto, lo que cuesta desarrollar una cosa minúscula, no solamente porque es minúscula, sino porque parece una tontería avanzar, pero la gente que no trabaja en eso se frustra, me han vendido la moto, me han dicho que esto iba a solucionar mogollón y luego resulta que no funciona. Entonces es importante transmitir todo lo que estáis hablando hasta ahora y que la gente no se quede... Porque, a ver, la ciencia, el problema que estamos teniendo ahora mismo es que
parece un poco como la política, que te engaña, ¿no? O sea, no es que engañemos o no es que digamos esto va a solucionar el mundo, es que tarda mucho todo y hay que tener paciencia y ser conscientes de que las cosas muchas veces tardan en llegar, pero si no sigues investigando, no llegarán nunca. Entonces, ese concepto yo creo que es muy importante, que ahora hablamos de ciencia, es muy bonito contar un proyecto y tal, pero que sepáis que si no hacemos esto, no se avanza. Entonces, bueno, aunque sea frustrante verlo desde fuera, es muy importante confiar, porque si no, no hay otra forma de avanzar. O sea, si no avanzas investigando, a nivel de humanidad no se avanza. Entonces, bueno, nosotros lo sabemos, porque un experimento cuesta mucho. La realidad es que la situación tecnológica que tenemos en el siglo XXI es porque ha habido científicos que han ido dando pasos para llevarnos donde estamos ahora. Si nos comparamos con lo que habían... Los avances científicos son mucho, aunque tenemos esa sensación de que van despacio, sin embargo no van tan despacio. Solamente hay que mirar cómo era nuestra sociedad hace 20, 25 años. Dónde estaba Internet, dónde estaban los coches, dónde estaban los aviones, los cohetes. Es decir, lo que hemos avanzado en los últimos 10, 15, 20 años es consecuencia de una enorme comunicación. Ahí está el tema de las redes y de la... Es decir, hoy en día, lo que dice David, entras en Google Scholar y en 2 minutos tienes 100 referencias de un tema que te pone en conocimiento de lo que otra persona ha hecho en el otro extremo del mundo y te permite utilizar ese conocimiento para que en tu investigación puedas avanzar un poquito más. Y eso es lo que yo creo que estos 15, 20, 25 años últimos ha hecho el crecimiento enorme de la ciencia que tenemos hoy. David, por favor. Otra anécdota. No, es el problema que tenemos ahora de gestión de la información. Tenemos una cantidad de información los científicos bestial. Y entonces el otro día hablando con un chico que ha empezado a hacer la tesis conmigo hace poco, cuando me hace el informe semanal, me hace las actividades, tal, la previsión de la siguiente semana y siempre me pone leer artículos. Y entonces le cojo el otro día y le digo, a ver, tú estás trabajando en tu tema con este material, es una zeolita, la zeolita ZSM5, que es un material relativamente poco conocido, ¿no? Le digo, ¿cuántas publicaciones crees que hay sobre zeolita ZSM5? Pues dice, no lo sé. Digo, vamos a buscar en Scopus. En el título, solamente en el título. 17.000. Le digo, ¿qué capacidad de lectura tienes tú semanal? Dice, hombre, pues, joder, entre 2, 3, digo, vamos a poner 3. 3 por 50 semanas al año, 150, por 10 años 1.500, por 100 años 15.000. Ni en 100 años te has leído todos los artículos. Entonces hay que ver cómo gestionamos esa información, cómo la seleccionamos, cómo la discriminamos, cómo la asimilamos. Es un problema enorme, importante que tenemos ahí, ¿eh? Era otra anécdota nada más. ¿Vale? Muy bien, yo creo que yo creo que vamos a la última pregunta, porque ya vamos creo que por encima de nuestra hora. Allí al fondo. Hola, soy Tania, no trabajo en el Consejo, pero sí soy científica de formación, de ciencias químicas y también de ciencias económicas, ¿no? Un poco mix. Lo primero que quería hacer es agradeceros pues que hayáis compartido con nosotros vuestro entusiasmo y vuestra pasión por el aprendizaje, por los retos, por los desafíos y por la ciencia, ¿no? Y por hacer avanzar el conocimiento en cada uno de los ámbitos que tocáis. Y me preguntaba yo hace un rato cómo puede ser que no haya muchísimos más científicos en este país, ¿no? Cuando todos sabemos que nuestro perfil como país es de una persona curiosa, que le gusta asumir retos y peleona, ¿no? Entonces tenemos totalmente el perfil del científico en bruto y no tenemos más científicos y no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque no conozco ningún científico que abomine de su profesión por cuestiones consustanciales a su profesión, ¿no? Entonces, me preguntaba si vosotros como científicos que ejercéis la carrera de ciencias, porque yo no la ejerzo, ¿no podríais poner vuestros enormes y talentosos cerebros, y lo digo sin coña, para idear alguna forma de comunicar la belleza de dedicarse a la ciencia, ¿no? Porque no nos llega, o sea, no nos llega. Hablabais también antes, hace un rato, del enorme break, el enorme gap que hay desde la investigación básica hasta la innovación y el beneficio en la cuenta de resultados de las empresas, que al final es de lo que estábamos hablando, ¿no? De que sea un producto que se comercialice y que se venda, ¿no? Y que esos gaps son muy grandes, ¿no?
pero yo siempre me acuerdo de cuando un presidente de los Estados Unidos dijo que había que poner a un hombre en la luna, ¿no? Y se gastó un pastizal bestial y puso a un hombre en la luna en un plazo absolutamente ridículo. Digo de ridículo de corto, ¿no? No de ridículo. Entonces, esos gaps que se deben sin duda, yo creo, a una poquísima inversión en ciencia, esto no lo podríamos cambiar desde dentro, quiero decir. Seguro que no podríamos dedicar parte de vuestro talento a configurar alguna forma, porque tenéis talento por un tubo. Te voy a cortar porque, vamos, perdona que te corte, pero es que ese debate, prácticamente todos los que estamos aquí y todos los que están detrás, es el debate de todos los días. O sea, eso que tú quieres, que por qué no lo hacemos, lo intentamos hacer, pero tenemos enfrente un muro que a veces es muy impenetrable, que es la percepción que tiene la sociedad de la ciencia y de cómo hay que cambiar esa percepción, y por eso estamos aquí. O sea, estas jornadas, estos debates, estas mesas redondas son para eso, para hacer llegar a la sociedad lo importante que es la ciencia, porque de la sociedad emanan los políticos que toman las decisiones. Si la sociedad no cree en esto, nuestros políticos no creen en esto, que son quien toma las decisiones, al final es lo que tenemos, es decir, ese es el problema. Es un debate recurrente en el que dedicamos horas y horas de ver cómo podemos llegar mejor a la sociedad para que esa sociedad permee de una manera importante hacia arriba, hacia quien toma decisiones para hacer su inversión. ¿Sabes cuánto fue lo que gastó Estados Unidos en llegar a la Luna? No te digo en dólares constantes, te digo en PIB del país. Del orden del 5 o 6% del PIB, o sea, durante 2 años, 3 años, el 5 o 6% del PIB de Estados Unidos se gastó en el proyecto de llevar a un hombre a la Luna. O sea, eso para que nos pongamos en contexto. Los países que más gastan en ciencia en el mundo no llegan al 4%. Estados Unidos en 3 años o en 2 años se gastó el 5 o 6% del PIB para poner hombre en la Luna. Eso es lo que cuesta la ciencia. Bueno, perdona, ya cerramos. Venga. Si puedo añadir una cosa, yo viniendo desde fuera, os puedo asegurar, España tiene muchísimo talento, como los demás países. Lo que no va es que hay un sistema que no funciona por los científicos. Creo que es, como lo ha dicho José Manuel, el sistema no funciona para todos y hay que hacer algo para mejorarlo. Yo creo personalmente que dentro de la Comunidad de Madrid los IMDA pues es un elemento de respuesta que, al menos para mí, ha funcionado. Es un modelo que yo creo que está funcionando. David, Manuel y yo, que somos directores, yo creo que podemos decirlo, está funcionando y lo que necesita pues es apoyo de la sociedad, apoyo de los políticos, que son los que toman decisiones, pero hay que demostrar que funciona y por eso estamos aquí. Es decir, que estas mesas redondas, A ver, uno de los últimos, la vacuna contra el COVID ha sido posible por todos estos avances. Está basada en una nanopartícula. O sea, esa cantidad de inversión que cada país, por un problema común a nivel global, o sea, más ejemplo que ese, que en menos de un año se esté comercializando varias vacunas que salvan vidas, o sea, murió mucha gente. O sea, lo malo también a nivel, no sé si no solo a nivel científico, experimental, a nivel más social o no lo sé en qué rango, pero al final pasan los días y ahora mismo pues vamos sin mascarilla y ya te olvidas de los científicos, de la ciencia y de la vacuna. Está la vacuna ahí, una pongo. O sea, al final no solo nosotros hacia la sociedad, también la sociedad tiene que impregnarse de eso y a veces es a nivel cultural. Yo me acuerdo de estar trabajando en Francia y tú lo decías que eras científico y yo era, oye, mira. Y aquí en España es como, ay, pobres. Va cambiando, ¿eh? Pero es verdad que es toda una evolución al final. En ambos sentidos se tiene que nutrir, ¿no? Si puedo mencionar algo con ese respecto, y aunque no soy la persona más indicada, porque no soy ni historiador ni economista, si uno mira la historia de España, han pasado varias cosas. Al principio del siglo XX, el que inventen ellos, que no nació en ese momento, sino que viene de momentos anteriores, donde cuando España traía
dinero y riqueza a esas puertas de Norteamérica, otros países estaban creando la Royal Geographic Society y estaban dando premios enormes a personas que consiguiesen crear un reloj preciso para saber la latitud en la que se estaban moviendo los barcos. Y España tuvimos un regalo envenenado en ese momento. Y yo creo que eso se ha ido arrastrando hasta ahora en todas las instancias de la sociedad, en las leyes, en la percepción de la ciencia. Y eso es algo que, pues, como mencionaba, en otros países, si eres científico, si eres maestro de escuela, te dicen, haces una labor buena para la sociedad. Enfrentémonos a eso e intentemos Bueno, de todas cambiarlo. maneras, tenemos que cerrar, pero yo creo que tenemos que cerrar con un mensaje optimista. ¿Y por qué tiene que ser un mensaje optimista? Bueno, aquí veis, en este momento en esta mesa tenéis 3 y 4, 7 jóvenes científicos que, como ellos, hay miles en España que están empujando por la ciencia, que hay todavía gestores que tienen ilusión para sacar adelante esto y que yo creo que entre todos conseguiremos cambiar este país en la dirección de creer en la ciencia como motor de la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer y yo creo que es lo que tenemos que empujar entre todos. Y no solamente los científicos, también la sociedad. Yo creo que hay que acabar con ese punto de optimismo, mirar las caras que tenemos alrededor de gente que trabaja en lo que le gusta, que empuja, que hace un trabajo útil por la sociedad y que merece la pena. Por tanto, yo os pediría un aplauso para ellos. Y bueno, llega el momento de los créditos, los agradecimientos. Como siempre, un agradecimiento enorme a la Residencia de Estudiantes. Pues gracias, Alicia. Todos los años nos acoge estupendamente. Un agradecimiento a la Comunidad de Madrid y a la Fundación Madrid+D. Y un agradecimiento para alguien que está entre bambalinas, que es discreta, que hoy se viste de rojo, que está ahí de pie, que es Begoña. Y que lo organiza todo, y lo que ha salido bien es gracias a ella y lo que ha salido mal es culpa nuestra. Tenemos un equipo técnico que están por aquí, que se encargan de la luz, de la imagen, que también merecen un aplauso, yo creo, ¿no? Ya para cerrar completamente, acordaos por favor de ir a la web de INDEA, www.indea.org. Hay un enlace a una encuesta, rellenadla para... Nos viene muy bien para mejorar estas actividades y para el año que viene sea mejor. Efectivamente. Bueno, pues, muchísimo. Moderadores. Gracias. Se acabó. Gracias.